el televisor, pero bueno, ahí vamos, gloria al Señor. Y vaya conmigo a Marcos, gloria a Dios. Marcos, santo es el Señor, aleluya. Dios es bueno, amén. Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Marcos 10, 46 al 52. Cuando todo lo tenga, diga un fuerte amén. Y dice la gloriosa y poderosa palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, de Jesucristo el Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice un fuerte amén. Y dice de la siguiente manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, aleluya, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, bendícenos en esta preciosa noche a través de tu gloriosa y poderosa palabra, que ella corra y sea glorificada en nuestra vida, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte, iglesia. Y yo quiero predicar en esta noche de avivamiento familiar con base en el tema lo que mueve a Dios. Yo quiero que usted le diga al que está a tu lado: mira, lo que mueve a Dios. Históricamente se ha dicho que lo que mueve a Dios es la fe, la oración, la santidad, o sea, la consagración, la vigilia, el ayuno y su palabra. Se ha dicho de que estas cosas son las que mueven a Dios, son las que hacen que la mano de Dios se mueva. Y todo esto es cierto. Es cierto que es necesaria la oración, la fe, la santidad a su nombre, hermano. Vigilar, ayunar, leer su palabra, hermano, hacernos, hermano, de la palabra, bendito sea el Señor, o asearnos de la palabra, hace que la mano de Dios se mueva. Sin embargo, hermanos, muchas de estas cosas que aunque estén en nosotros, hermano, a veces la mano de Dios no se mueve. A veces creemos, tenemos fe, oramos, ayunamos, vigilamos, pero hay, hermano, bendito sea el Señor, ciertas cosas en nuestra vida que no dejan que Dios se mueva. Ahora, aunque todo esto esté en nuestra vida, es necesario algo adicional. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros podemos mirar a través de las Sagradas Escrituras, es que, hermano, Dios no responde, Dios no se mueve ante, número uno, los caprichos del ser humano. Por mucho que una persona tenga fe, por mucho que una persona ore,
Por mucho que una persona se guarde para Dios, viva una vida en santidad, por mucho que una persona vigile, ayune, lea la Biblia, crea la palabra de Dios, Dios, hermano, no lo va a mover un capricho. Los caprichos humanos no mueven a Dios. A veces nosotros nos volvemos caprichosos y queremos que Dios responda a nuestros caprichos. Sin embargo, por mucha fe, por mucha santidad, por mucha oración, por mucha vigilia, por mucho ayuno, por mucha palabra que tengamos, gloria al Señor, Dios nunca se va a mover por un capricho del hombre. Número 2, Dios no se va a mover, hermanos, a través de los egos del ser humano. Porque a veces somos caprichosos y a veces oramos y pedimos a Dios cosas, pero que esas cosas que estamos pidiendo, detrás de eso lo que hay es alimentar un ego. Señor, respóndeme para mostrarle. Señor, respóndeme para que ellos vean. Señor, respóndeme para yo pasarle al frente y restregarle tu bendición en la cara. Dios no responde a caprichos. La mano de Dios nunca se va a mover por un capricho del ser humano. La mano de Dios no se va a mover. El poder de Dios, Dios no se va a mover, hermano, por el ego del ser humano. Los egos no mueven a Dios. Los caprichos no mueven a Dios. Tampoco a Dios lo mueve una manipulación. Porque si hay alguien que conoce lo profundo del corazón del ser humano, se llama Dios. Quiere decir las pataletas. A veces, hermano, usted ve a los niños cuando hacen pataletas. Pero detrás de la pataleta de un niño lo que hay es una manipulación. Se tiran en el piso, gritan, dan 7 vueltas para la derecha, 4 vueltas a la izquierda. Aleluya, bendito sea el Señor. Y lloran y lloran y lloran. Pero detrás de eso hay un espíritu de manipulación. A su nombre, hermano. Entonces el papá o la mamá dicen, dale la chupeta rápido. Dale el celular. Cómprale el carrito. Entonces lo que está buscando es manipular. Y cuando ellos se dan cuenta de que le funciona, entonces a veces creemos, hermanos, que a Dios lo va a mover una pataleta. O sea que nosotros vamos a lograr manipular a Dios. Y hay muchos que quieren manipular a Dios, porque hay, así como hay niños pataletosos, así hay cristianos pataletosos. Señor, te voy a dar 3 días para que me responda, porque si tú no me respondes, entonces me voy a apartar. ¿Qué están haciendo ahí? Están tratando de manipular a Dios. No voy a orar más, no voy a buscarte más, no voy más para la iglesia. ¿Qué están haciendo ahí? Están tratando de manipular a Dios, pero a Dios no lo mueve ni el capricho, ni los egos, ni la manipulación, ni las lágrimas de cocodrilo. A Dios no lo mueve eso. Es importante la fe, es importante la oración, es importante la santidad, vigilar, ayunar, su palabra. Pero mis hermanos, la Biblia dice en Santiago 4:3, dice: pedid y no recibid, porque pedís mal. Dice: para gastar en vuestros deleites. O sea que hay cosas que por mucho que uno haga, hay cosas que no van a permitir o no van a hacer que Dios se mueva. A su nombre, hermano. Ahora, hay cosas que nosotros vemos en las Escrituras que Dios hizo. Pero hay cosas que Dios hizo en la antigüedad que es muy difícil que Dios vuelva a hacerlas hoy. Ahora, no porque Dios no tenga el poder
para hacerlas, sino que hubo cosas que Dios hizo en el pasado, pero que es muy difícil que Dios las haga hoy nuevamente. Un ejemplo de ellas, pastor, ¿como cuáles? Un ejemplo, cuando Dios abrió el mar rojo. Dios abrió el mar. Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Toma la vara, golpea las aguas. Y dice la Biblia que Moisés tomó la vara y golpeó y las aguas se abrieron. Pero ese milagro, hermano, es muy difícil que Dios vuelva a hacerlo. Número 2, es muy difícil que Dios vuelva a enviar maná del cielo. Es muy difícil que Dios vuelva a hacer brotar agua de una roca. O sea, hay milagros que Dios hizo que yo creo que no van a volver a darse. ¿Por qué? Porque Dios nunca se va a mover ante el pretexto del ser humano, sino que lo que hace que Dios se mueva, escúcheme bien, es una necesidad. Sin necesidad no hay mover de Dios. O sea, ¿por qué Dios abrió el mar rojo a través de Moisés? Porque en ese momento específico había una necesidad. Pero Dios no va a volver a ver el mar a menos de que haya una ¿qué? Porque no es que una persona ahora por el capricho o por el ego, para mostrar de que él está lleno de la unción, del poder y de la gloria de Dios. Voy a decir, yo así como Moisés abrió el mar, así yo también lo voy a abrir. Imagínense. Entonces tú imaginas todos los evangelistas, todos los apóstoles y todos los llamados profetas de este tiempo abriendo el mar todos los días. No, un apóstol, un profeta, quien puede partir la vara, pero el mar no se va a abrir. Porque ese fue un milagro producto de una necesidad. ¿Por qué Dios envió maná del cielo? Porque había una. ¿Por qué Dios, hermano, hizo que las aguas amargas de Mara se convirtieran en aguas dulces? Porque había una. ¿Por qué Dios hizo que ese potaje, ese sancocho, aleluya, que habían hecho, bendito sea el Señor, en los días de Eliseo, que uno vino y tomó una hierba venenosa creyendo que era verdura, me imagino que creyendo que era cilantro, la confundió con alguna hierba venenosa y lo echó en el potaje, la echó en el sancocho y dañó la sopa? ¿Se acuerda de ese texto? Y dice la Biblia que gritaron: ¡hay muerte en la olla! Porque la habían envenenado. Pero dice que vino el profeta Eliseo, pero con base a una necesidad. Él oró. Y dice la Biblia que hubo vida. Que Dios, hermano, limpió el potaje. Que Dios limpió el sancocho. Que en un momento dado dice que un trabajador se le cayó el hacha en el agua. Y dice que el profeta hizo que el hacha flotara. Pero detrás de cada uno de esos milagros, lo que movió a Dios a hacerlo fue una necesidad. Porque lo que hace a Dios moverse en la vida de un ser humano se llama la necesidad. Sin necesidad Dios no se mueve. Porque un ejemplo.
Si yo tengo la cuenta del banco llena, ¿qué necesidad Dios tiene de hacer un milagro financiero en mi vida? Si yo estoy sano, ¿qué necesidad Dios tiene de sanarme? Si mi familia está sana, ¿qué necesidad Dios tiene de sanar mi familia? Yo no sé si usted me está entendiendo. O sea, el milagro y el mover de Dios siempre se va a dar detrás de una necesidad. La necesidad es lo que va a hacer que Dios opere milagros. Por eso es importante desarrollar la fe. Es importante orar, es importante vivir una vida en santidad. Es importante, hermano, tener una vida conectada con Dios. Pero tenemos que entender que Dios siempre va a operar en una necesidad. Bendito sea Dios. Porque si usted ahora sale aquí y usted viene y le dice al Señor: Padre, envía lluvia. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la necesidad de que envíe lluvia? Si esta semana llovió y está lloviendo. Ahí está. Dios confirmando. Entonces tú te vas a parar y dices: yo voy a orar para que caiga lluvia. ¿Para qué? Si no hay una necesidad. O sea, siempre los moveres de Dios, detrás de un mover de Dios hay una necesidad. O sea, lo primero que nosotros tenemos que identificar es cuál es la necesidad que nosotros tenemos, para que entonces Dios, a través de esa necesidad, Él se mueva. La Biblia nos enseña en el texto que leímos de Bartimeo, dice que este hombre, Bartimeo el ciego, la Biblia no le menciona su nombre. El nombre de este ciego no era importante, no era relevante, porque la Biblia no le da el nombre a Bartimeo. Pastor, ¿usted qué está diciendo? Si es que el ciego se llamaba Bartimeo. No, Bartimeo no era el nombre del ciego. Bartimeo, hermano, era un título. Bar es hijo. Gloria al Señor. Timeo era el padre. Entonces Bartimeo significaba el hijo de Timeo. No era el nombre del ciego, sino que Bar era hijo de Timeo. Amén. Entonces la Biblia no le da un nombre a este ciego, sino que lo conocían como: ahí está el hijo de Timeo. El ciego, ese es el hijo de Timeo. Ahí al que conocían y al que reconocían era el padre, aleluya, del ciego, más no al ciego. Pero este hombre tenía una necesidad. ¿Por qué? Porque este hombre, la Biblia no lo registra. Sin embargo, algo pasó en la vida de este hijo de Timeo para que quedara ciego. Porque él, según el texto o el relato bíblico, él no había nacido ciego, sino, alabado sea el Señor, que algo pasó, hermano, que lo llevó a la ceguera. ¿Y por qué, pastor, usted dice eso? Porque cuando el Señor lo mandó a llamar, dice la Biblia que el Señor le preguntó: ¿qué quiere que haga contigo? Y él le dijo: quiero recobrar la vista. Quiere decir, aleluya, que él en un tiempo había visto, pero algo pasó y su visión se había ido. Pero este hombre tenía una necesidad. Dice que él se sentaba junto al camino. Y dice que un día Jesús iba pasando por ahí. La necesidad de este hombre lo llevó, hermano, a clamar. Porque la necesidad es lo que nos impulsa. ¿A qué? Número uno, a clamar a Dios. Sin necesidad no hay clamor. Sin necesidad no hay búsqueda de Dios.
Hermanos, si tú y yo no tuviéramos necesidad de Dios, no lo buscáramos. Pero ¿por qué usted busca a Dios? ¿Por qué yo busco a Dios? ¿Por qué de levantarnos en la madrugada, hermano, a interrumpir el sueño rico y sabroso de la madrugada para ir a hincarnos de rodillas y orar a Dios? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué, hermano, aleluya, ayunamos y vigilamos? ¿Y por qué buscamos a Dios? Porque si algo nosotros hemos reconocido, que nosotros tenemos una necesidad de Dios. Porque si no tuviéramos esa necesidad de Dios, no lo buscáramos. De hecho, hay gente hoy en el mundo que ellos creen que no tienen necesidad de Dios y por eso no lo buscan. Hay gente que dice: ¿yo para qué voy a ir a una iglesia? ¿Yo para qué voy a orar? ¿Para qué yo voy? Porque ellos sienten o ellos creen que no tienen una necesidad de Dios. Pero en el momento que ellos, hermanos, realmente reconozcan que sin Dios no pueden vivir, entonces vendrán humillados delante de su presencia. Porque la necesidad es lo que nos impulsa. Amén a su nombre. Por eso, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, en los momentos donde Dios más se ha glorificado es en los momentos donde ha habido más necesidad. En los momentos de mayor necesidad es en el momento donde más la gloria de Dios se ha manifestado en el ser humano. Es cuando más los cielos de Dios se han abierto. Por eso es que se dice, no es que sea malo, pero por eso es que se dice que el confort mata. El confort mata. Por eso una de las cosas que usted y yo, hermano, como cristianos y como hijos de Dios, nunca podemos hacer es, hermano, conformarnos. Es acomodarnos. Es creer que ya yo no necesito más nada. Es creer de que bueno, ya yo llegué hasta aquí, ya yo estoy bien hasta aquí y ya yo pagué el precio hasta aquí y aquí me quedo. No, porque desde el momento que tú piensas eso, aleluya, a ti se te quita la necesidad de Dios. Y una vez que se va la necesidad de Dios, entonces tú dejas de buscar a Dios como debes buscarlo. Dele fuerte el aplauso. En los momentos, hermano, de necesidad es cuando más la gloria de Dios se ha manifestado. Mira, el pueblo de Israel en toda su historia nunca ha visto la gloria de Dios de manera tan espesa como en el desierto. En el desierto Israel vio la gloria de Dios como nunca la ha visto. Pero ¿por qué la gloria de Dios se manifestó? Mire, de tal manera, mire todo lo que Dios hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Abrió el mar. Hizo que las aguas amargas de Mara se volvieran, hermano, dulces. Dios enviaba maná del cielo todos los días. Enviaba el pan. Todos los días Dios le enviaba. Mira, ellos no comían calentado. Ellos todos los días comían un pan, hermano, nuevecito, recién horneado del cielo. Pero cuando usted lee el libro de Josué, una vez que ellos ya poseyeron la tierra, una vez que ya ellos entraron en su territorio, después de esos 40 años, dice la Biblia en el libro de Josué que una vez que ya ellos estuvieron ahí en la tierra que Dios les prometió que fluía leche y miel, el maná ya no cayó más. ¿Por qué? Porque yo digo, ya no necesitan el maná. Porque ya ellos están en una tierra que produce leche y miel. Ya ellos pueden sembrar, ya ellos pueden ordeñar las vacas, las cabras. Gloria a Dios, a su nombre damos la gloria. Entonces, como no hubo ya necesidad, entonces ¿qué pasó? Cesó el milagro. O sea, la necesidad hace que Dios se mueva. Pero también la necesidad hace que uno busque a Dios. A su nombre damos la gloria. Hermano, en el momento en que el hombre más busca a Dios
es en el momento que más necesidad tiene. Y eso no es mentira, eso es así. Cuando todo está bien nos aflojamos. ¿O no nos pasa así? Cuando todo está bien en el trabajo, en la familia, gloria a Dios, la salud, la economía, todo está saliendo bien, gloria a Dios, con los amigos, todo está saliendo bien. Oramos y venimos a la iglesia, pero nos relajamos, como dice el hermano. ¿Cierto que sí? Porque no, todo está bien, ya yo oro. Entonces ya yo no levanto las manos así, sino que ahora, porque todo está bien. ¿Cierto que sí, hermano? Entonces Dios cuando mire dice, se me ha aflojado. Ya voy a tener que cerrarle el chorro. Voy a cerrarle la llave. Voy a tener que hacer que permitir. Voy a tener que permitir que el nido se le estremezca. Para ver si vuelven las lágrimas. Porque tiene rato que no llora. Porque tiene rato que no me busca, que ya no se levanta en la madrugada. Ya no es como antes, ya no lee la Biblia como antes, ya no llega a la iglesia, ya no va a la iglesia como antes, ya no me busca como antes. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad. Entonces, ¿qué hizo la necesidad en Bartimeo? La necesidad hizo que Bartimeo clamara. Porque usted cree que si Bartimeo no hubiese tenido la necesidad de un milagro, él hubiese clamado, él se hubiese percatado de que Jesús iba pasando por ahí. No. O sea, la necesidad nos hace clamar. ¿Por qué Dios se mueve en medio de la necesidad? Porque es en la necesidad que uno más le busca. Es cuando la necesidad es lo que nos hace a uno humillarnos más delante de Dios. Es la necesidad. O sea, lo que se necesita para que Dios haga un milagro es la necesidad de ese milagro. Si no hay necesidad del milagro, Dios no, ¿para qué Dios se va a mover? Entonces Bartimeo necesitaba un milagro. Bartimeo necesitaba llamar la atención de Jesús. Bartimeo necesitaba que Jesús se detuviera del camino, en el camino. Bartimeo necesitaba que Jesús lo mandara a llamar. Él necesitaba, aleluya, provocar un milagro. Él necesitaba hacer que Jesús, aleluya, se fijara en él. Y como él tenía una necesidad, Jesús ya había pasado por ahí. Entonces la necesidad dice que hizo a Bartimeo clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállate, deja ese alboroto. Pero él clamaba, dice, aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállate, no molestes al maestro. Él no tiene plata, la plata la maneja Judas. Él no tiene para darte la limosna. Pero él no estaba detrás de la limosna. Damos la gloria a Dios. Aleluya. Y gritaba aún más fuerte. Pero era la necesidad. La necesidad llevó a Bartimeo a clamar. Y dice la Biblia que Jesús, aunque había pasado de largo, Jesús escuchó el clamor de un hombre que le necesitaba. Jesús, aleluya, se detuvo, aleluya, al clamor de la necesidad de un hombre que necesitaba de él. A su nombre damos la gloria. Jesús vio que ese hombre necesitaba de él. Y él se detuvo y le dijo: tráiganlo acá. Y cuando lo llevaron, el Señor le dijo: mira, ¿tú qué quieres que yo haga contigo? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Él le dijo: yo quiero que me devuelvas la vista. Yo quiero recobrar la vista. Y el Señor le dice: hágase como tú quieras. Pero el Señor, aleluya, acudió a la necesidad.
Dios siempre va a acudir al clamor de un hombre y de una mujer necesitada de Él. La Biblia dice, hermano, todos aquí de una u otra manera hemos escuchado la historia de Ana, la mamá de ese gran hombre de Dios llamado Samuel. Y Ana estaba pasando por una crisis. Esa crisis la había llevado a la depresión. Pero esa condición, esa situación fue la que la arrastró. Esa necesidad fue la que la llevó a ella a derramar su alma delante de Dios. Ella fue al altar y comenzó a llorar. O sea, ella, hermano, se derramó, se rindió, se humilló delante de Dios. Como nunca Elí, el sacerdote, había visto que nadie se había humillado ante Dios. ¿Por qué Elí nunca había visto a alguien humillado así en el templo? Porque Elí, cuando la vio, la tomó como una mujer ebria. Dios, ven acá. Y Elí de pronto se asomó y dice, pero ven acá, ¿cuál es el escándalo que yo estoy escuchando? Es la bulla que hay ahí en el templo. ¿Y qué es ese gemir? ¿Y qué es ese llanto? ¿Y qué es lo que está pasando? Y cuando Elí se asoma, la ve, hermano, llorando ahí postrada, humillada, su alma. La Biblia utiliza el término, ella derramó su alma. Y cuando Elí la vio, Elí nunca había visto en todo su tiempo de sacerdocio, Elí nunca había visto a alguien humillarse de tal manera que Elí le dijo, digiere tu vino, mujer. Digiere tu vino. Pero ella le dijo al sacerdote, no, espérate. Yo no me he tomado ni una sola copa. Yo no estoy ebria, sino que yo he sido una mujer que hoy he derramado mi alma. Pero ¿qué fue lo que llevó a Ana a derramar su alma? Una necesidad. La necesidad de que Penina la irritaba, la necesidad, aleluya, de que ella ansiaba y anhelaba tener un hijo, pero que ella no podía tenerlo porque era estéril. Y esa necesidad, aleluya, que ella tenía de que Dios hiciera un milagro, la llevó, la empujó, aleluya, a que ella se humillara como nunca nadie en ese momento se había humillado delante de Dios. Y esa humillación hizo que Dios, hermano, llamó, mira, Ana captó la atención de Dios. Tú no sabes cuántos millones de cristianos no hay, cuántos millones de hijos de Dios no hay. A su nombre damos la gloria. Yo creo que en este momento, si no me equivoco, creo que es en África, en Nigeria, están matando cristianos, hermanos. Mataron a unos cristianos hace poquito, están persiguiendo a los cristianos y los están matando, hermano. Usted sabe, esos cristianos que están en necesidad en Nigeria, que están de pronto escondidos en cuevas, en montañas. Y aprovecho para decirle a la iglesia, oremos por nuestros hermanos misioneros que están allá, aleluya, exponiendo su vida, y muchos que ya la han entregado. Oremos por ellos, para que Dios los guarde. Pero usted sabe que hay gente como en este momento allá en Nigeria, cristianos, hermanos, que están entre la vida y la muerte, siendo perseguidos, hermanos. Los van a decapitar, los van a quemar vivos, los van a incinerar. Y muchos de ellos están de pronto metidos en una cueva, de pronto montado en un árbol, de pronto, hermano, no se sabe dónde están. Pero usted sabe qué clase de oración, y Dios está ahí, aleluya. Entonces, si Dios está ahí escuchando la oración de esos hombres y de esas mujeres, entonces ¿cómo tú vas a captar la atención de Dios acá? Alabado sea Dios. ¿Cómo tú vas a llamar la atención donde hay hombres allá que están clamando con su alma? Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, aleluya.
Aleluya. O sea, tú necesitas captar la atención de Dios. ¿De qué manera estamos orando? ¿De qué manera estamos buscando a Dios para llamar la atención de Dios? ¿Será que nosotros vamos a llamar la atención, hermano, del Señor con unas oraciones superficiales? Señor, te doy gracias. Señor, hasta mañana. Tú sabes que estoy cansado. Y Dios dice, cansado. Cansado de tal que tiene días que no duerme. Allá en Nigeria. Cansado de pronto están aquellos misioneros en Nigeria que no han comido. Cansado de pronto están esos allá y están orando y están buscando a Dios. Y están ahí en vigilia. Y están llorándole a Dios. Entonces nosotros, Señor, ¿por qué tú no me escuchas? ¿Por qué será? Señor, tú te has olvidado de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. Es que tú necesitas llamar la atención de Dios. Entonces la necesidad nos lleva a buscar a Dios de verdad. Para que Dios pueda moverse. La Biblia dice, hermano, que Bartimeo clamó y clamó duro y clamó más duro y clamó más duro. Yo no sé si usted algún día ha estado en una plaza donde haya gente, multitudes. Hermano, eso hay, hermano, eso es bulla por todos lados, ¿sí o no? Y usted se imagina ese alboroto que había, hermano, esa multitud y ese alboroto que había alrededor del Señor. Porque si algo nosotros tenemos los seres humanos por naturaleza y esencia, es que nosotros somos un poquito egoístas. Sí, todos. Y eso lo vemos, se lo voy a mostrar en un banco. Usted va al banco, usted está haciendo la fila. ¿Ah? Usted llega, entonces usted quiere que lo atiendan a usted primero. ¿Sí o no? Y entonces a veces vemos al compañero o al conocido que está delante y uno llega enseguida y dice, págame ahí. Ven acá, pero tú tienes que hacer tu fila. Ah, no, lo que pasa es que tú eres egoísta porque tú crees que tu tiempo vale más que ¿me estás entendiendo? Bendito sea Dios. Queremos siempre ir adelante, siempre, Señor, a mí, Señor, a mí. Eso yo lo veo cuando se casan. Que la novia que se casó así, la novia tira el ramo de flores. Mire, está la otra así. Porque quiere que el ramo sea para... Mira, aunque el ramo te caiga, eso no va a hacer que te cases. Esos agüeros, esos son setas, esos son, ¿cómo se dice? Mitos, son tradiciones. Pero eso no va a ser a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. A mí me decían una hermana de la iglesia me decía que yo no me iba a casar. Porque cuando yo estaba muchacho, yo me iba temprano para la iglesia a barrer. Y yo iba a barrer la iglesia. La iglesia estaba en un patio, una casa grande en Torice. Y yo me iba temprano y yo barría con la escoba. Y eso, hermano, eso levantaba un tierrero ese patio. Tenía plantilla, pero usted sabe el polvo. Y yo le echaba agua, yo barría la iglesia del patio de adentro hacia afuera hasta la terraza. Y cuando ya yo terminaba de barrer, que recogía la basura, entonces yo tenía mis zapaticos así, pero estaban mojosos. Entonces yo cogía la escoba y yo me limpiaba los zapatos con la escoba. Entonces la hermana me decía, que hay poder en Jesús, hermano. No te estés cepillando los zapatos con la escoba porque no te vas a casar. Imagínate.
Son setas. Amén, hermano. Y a veces nosotros como cristianos traemos esas cosas de por allá, pero hay que romper con eso. La necesidad hizo que Bartimeo clamara. La necesidad hizo que Ana derramara su alma. Y Dios siempre va a atender, Dios siempre se va a mover ante la necesidad de un hombre y de una mujer de Dios. La Biblia dice que Jesús dice que el Señor se acordó de Ana. O sea, ella se derramó ante Dios y ella le mostró a Dios su necesidad. Y Dios dice, ella necesita de mí. Y dice la Biblia que cuando fue a su casa y Elcana, su marido, se llegó a ella, dice que Dios se acordó que ella tenía una necesidad. Y ese día quedó embarazada. Oye, y no de cualquiera, sino de uno de los hombres, hermanos, uno de los hombres más relevantes en la historia bíblica. Pero es de dónde salió Samuel. De una necesidad. Dile al que está a tu lado, Dios, a Dios lo mueve una necesidad. La necesidad no solamente nos lleva a clamar, a humillarnos, a derramar nuestra alma, sino que, hermano, la necesidad nos va a llevar a hacer hasta lo imposible, a esforzarnos. A su nombre, hermano. No va a hacer nos va a hacer, mira, la necesidad nos lleva a desarrollar una fe. La necesidad te va a llevar a desarrollar tu fe. Porque eso lo vemos en la mujer del flujo de sangre. Esta mujer dice que tenía 12 años y que había gastado todo lo que tenía. O sea, ella, todos sus ahorros, todas sus propiedades, todo, ella lo había gastado en médicos y en especialistas para tratarle ese flujo de sangre que tenía. Aleluya, algunos estudiosos y médicos, ginecólogos, cristianos que han estudiado este caso, han dicho de que lo más probable es que esta mujer tuviera un cáncer de matriz, porque es la única manera para que tuviera un flujo de sangre continuo. O sea, que ella tuviera un cáncer de matriz, donde por 12 años ella estaba buscando la medicina, los especialistas, y no encontró. Al contrario, dice que iba de mal en peor. O sea que la enfermedad era degenerativa, porque dice que iba de mal en peor. La enfermedad la estaba secando, la enfermedad la estaba acabando. Hermano, es que usted sabe que es un flujo continuo de sangre. Si hay mujeres que duran con el periodo 5 y de pronto unos 6 días algunas, y se les baja las defensas. Se les bajan las defensas. Sí. Y tienen que ir a contrarrestar eso. Porque muchas, hermanos, les toca la anemia. Ahora imagínense esta mujer, 12 años en esta condición. 12 años. Pero esta necesidad, ¿qué llevó a hacer a esta mujer? Esta necesidad la llevó a ella a creer. Y había una multitud. Esta mujer, lo más seguro es que estaba débil. Estaba sin fuerza, anémica. Y esta mujer vio que el Señor pasaba. Y había una gran multitud. Y dice la Biblia que de tal manera que le apretaban. O sea, que hasta lo empujaban, hermano. Porque
todo el mundo, hermano, mire, hermano, si yo lo he visto, yo eso lo he visto. Yo estuve en Barranquilla en el año 99, en una de las campañas más poderosas que se han dado aquí en Colombia. Y fue una campaña de 3 días que se hizo en el Estadio Metropolitano con un predicador, pastor de África llamado Robert Cheyanja. Robert Cheyanja hicieron una cruzada por allá como en el 99, que ha sido una de las cruzadas más gloriosas que ha tenido Colombia, hermano. Mire, Colombia. Yo le invito a que usted en YouTube busque para que usted vea ahí aparece. Vea, eso se llenó tanto que se llenaron todas las gradas del Metropolitano, y no solamente las gradas, sino donde estaba el terreno, el pasto, la cancha. Eso se llenó, y se llenó tanto que afuera, hermano, había una multitud, pero una cosa impresionante. Tremendo, hermano. Y ese hombre Dios lo usaba de una manera tremenda, hermano. Nosotros que estábamos ahí, por lo menos yo vi cuando este hombre estaba predicando y con el traductor. Y recuerdo que el mensaje hasta hoy estaba predicando del hijo de la viuda de Naín que había muerto. Y mientras ese hombre predicaba, mira, había una unción tan gloriosa que los que estaban sentados en silla de ruedas se levantaban. No había ni siquiera comenzado a orar por los enfermos. Predicando, los que estaban sentados en silla de ruedas se levantaban y ellos mismos cogían la silla de ruedas y la levantaban así. El que estaba en muleta levantaba la muleta. Oye, Dios comenzó a hacer cosas. Hermano, eso revolucionó Barranquilla y la costa. Eso fue algo terrible lo que Dios hizo con ese hombre. Y yo veía, hermano, cuando se terminaba la campaña y que bajaba Robert Cheyanja. Ay, Dios mío. El ser humano tiene esa tendencia, ya tú sabes. Querían acercarse y querían tocar a Robert Cheyanja y querían que Robert. Oye, una cosa loca, hermano. Ahora, si eso lo hacían con Robert Cheyanja, con Gille Ávila, ahora imagínense con Jesús. Que la Biblia dice que la multitud le apretaba, hermano. Nadie le iba a ceder un puesto a ella. Nadie. Nadie. Todo el mundo quería tocarlo, todo el mundo quería estar cerca. Ella no iba a llegar y que, hey, dame un permisito para ver que voy. Permisito. Pero esta mujer, en su condición y en su necesidad, esta mujer dijo: si yo tan solo lograre tocar el borde, ni siquiera el manto, sino el bordecito de su manto, yo voy a ser sana. Tremendo, mi hermano. Y esta mujer, hermano, se metió dentro de la multitud, hermano. La pisaron de pronto. De pronto la empujaron. Yo no sé qué pasó, pero esta mujer se levantaba y otra vez iba, y se levantaba y otra vez iba. Mire, de repente ella iba para donde Jesús, y cuando iba dirigiéndose, la multitud era tanto que de pronto la multitud la arrastraba para allá. Eso es tremendo, hermano. Mira, yo una vez fui a Bogotá con la pastora y madrugamos en un madrugón en Bogotá. Eso es allá en una zona de Bogotá, San Victorino. Entonces nos habían dicho, ¿no?, que en San Victorino, que allá, que el madrugón, mañana hay madrugón en San Victorino, y venden camisas económicas y todo es económico y corbata. Yo le dije a la pastora: vamos para allá. Y nos hemos ido para allá sin saber cómo era eso, hermano. 4 de la mañana nos metimos en San Victorino.
Ay, Dios mío, vea, yo le cuento hasta ahora, yo nunca había visto tanta gente. Es una locura, hermano. La gente salía con sacos, hermano, sacos. No llevaban uno, llevaban, porque de ahí salen gente que llega a comprar, pero para llevárselo para acá, para toda Colombia. Pero es una cosa impresionante, hermano. Eso es algo, yo decirle algo que usted, los que han ido, saben lo que estoy diciendo. Hermano, y a veces yo agarraba a la pastora y a Johncito me lo monté aquí en el hombro. Pues estaba pequeño John. Juanse todavía no estaba, no había nacido. Y yo agarré a la pastora. Y hermano, esa multitud, nosotros íbamos para el almacén y la multitud nos llevaba para allá, hermano. O sea, es una cosa terrible, hermano. Porque es que la gente te aprieta y nadie te quiere dar paso y tú vas así. Es una cosa terrible. O sea, yo me imagino, yo le digo esto para que usted de pronto se imagine lo que tuvo que hacer esta mujer para tocar el borde del manto. Porque es que a veces nosotros leemos la Biblia y miramos la Biblia y dice, no, esta mujer dijo una multitud y dijo que si tocaba el manto y fue y tocó el manto. Sí, pero eso no fue así tan sencillo. Y era tan tremendo que dice la Biblia que esta mujer se metió y su necesidad le alimentó una fe, un coraje, le dio una valentía. La necesidad, hermano, le alimentó esto. Y ella se metió en la multitud y peleó contra los pisones, contra los empujones. Alabado sea el Señor. Y ella se metió hasta que tocó el manto. Y cuando ella toca el manto, dice que el poder de Dios, aleluya, fluyó. Y el flujo cesó de manera inmediata. Wow, cómo Dios se mueve, aleluya, en medio de la necesidad. Y dice la Biblia que Jesús se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Pedrito, el intrépido, el acelerado, le dijo, pero Señor, pero tú como dices que te han tocado, si es que aquí la multitud te aprieta. Tú no ves cómo nos están empujando. Tú no ves que, y tú dices que alguien te tocó. No, alguien no. Cientos te han tocado. Pero el Señor dijo, pero este toque fue un toque diferente. Este toque fue un toque diferente. Alguien me ha tocado. Alguien tiene una necesidad de mí. Porque el poder de Dios salió. Y esta mujer se postró y le dijo, Señor, fui yo. Y dice que le declaró. Eso es uno de los textos más lindos que a mí me gusta. Porque además del hecho de que esta mujer se enfrentó a una multitud y tocó el manto, esta mujer dice que cuando se postró delante del Señor y ella le cuenta, no era fácil eso, porque ella ahí tenía una sentencia. ¿Y cuál era la sentencia que ella tenía? La ley. Porque la ley decía que la mujer, cuando estaba en la costumbre, no podía tocar a nadie porque le hacía impuro, sino que tenía que apartarse los días. Y después, cuando terminaba, entonces era que podía nuevamente. Y si estaba en casa, no podía tocar a nadie. No podía tocar nada, porque todo lo que tocaba, porque ella estaba en un estado de impureza, porque su cuerpo se estaba purificando. O sea que había una ley que decía, espérate, esta mujer bajó un flujo de sangre en esta multitud y tocó al Señor. Sin embargo, dice la Biblia que esta mujer fue a Dios y le dijo, dice, toda la verdad. O sea, esto es una de las cosas que más me encanta de este texto bíblico, de esta historia bíblica. ¿Y por qué una de las cosas que más me encanta? Porque ese es uno de los problemas que tenemos muchos de nosotros. Que a veces nosotros vamos a Dios
y a sabienda de que Dios lo sabe todo de nosotros y que Dios conoce todo de nosotros, los más profundos pensamientos e intenciones. Y a pesar de eso, no queremos decirle a Dios la verdad. No queremos decirle a Dios la verdad. Pero esta mujer se lo dijo. La necesidad hizo que Dios sanara a esta mujer. Una necesidad hizo que unos cuervos llevaran pan y carne a un hombre de Dios. Una necesidad. La Biblia dice, Mateo 9, 36 y 38 dice, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen un pastor. O sea, si hay algo que movía a Jesús, era ver la necesidad del hombre. Del hombre. O sea, Dios nunca se va a mover a un capricho nuestro. Dios nunca se va a mover por el ego nuestro. Dios siempre se va a mover con base a una necesidad. Ahora, la pregunta que yo me hago hoy y que yo le hago hoy es, ¿tú tienes una necesidad de Dios? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes de Dios? ¿Qué es lo que yo necesito de mi Dios? ¿Qué es lo que mi familia necesita de Dios? ¿Qué necesitamos de Dios, iglesia? ¿Cuál es la necesidad que yo tengo de Él? La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Que cuando Dios vea al que tiene hambre, al que Dios ve la necesidad de ese hombre, de esa mujer, con hambre de su presencia, es que a veces Dios nos mira y Dios no nos ve con la necesidad de su presencia. Estamos muchas veces cómodos con el evangelio que vivimos, que tenemos. Y por eso tú dices, Dios mío, lléname, pero es que Dios no ha visto que tú tienes realmente una necesidad de su presencia. Pero qué lindo que cuando tú vayas a Dios, Dios vea esa necesidad, ese anhelo, esa hambre, esa sed de su presencia, de su palabra, de su espíritu. Y Dios siempre se va a mover a la necesidad de un hombre. ¿Por qué Dios no se mueve en mi vida? Porque tú no le has mostrado esa necesidad. ¿Qué es lo que realmente tú necesitas que Dios haga en tu vida? ¿Qué es lo que realmente yo necesito que Dios haga en mi casa? ¿Qué es lo que realmente yo necesito que Dios haga? A veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos de Dios. A veces no sabemos ni qué es lo que buscamos de Dios, porque hoy pedimos una cosa, mañana pedimos otra, hoy queremos una cosa, mañana queremos otra cosa. Por eso la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque hoy quiere una cosa, mañana quiere otra, y ese no sabe ni qué es lo que necesita. Y por eso la pregunta hoy es, ¿qué realmente qué realmente usted necesita de Dios? ¿Qué necesitamos que Dios haga? ¿Tú necesitas que Dios haga algo? Pues vamos a pedírselo a Dios hoy. ¿Qué es lo que mueve a Dios? Una necesidad. Una necesidad. Vamos a mostrarle a Dios esa necesidad.
póngase sobre sus pies en esta hora. Y yo quiero que usted ahí, hermano, usted y Dios, hermano, porque yo no sé qué es lo que tú necesitas de Dios, pero tú sí sabes qué necesitas de Dios. Tú sabes qué es lo que tú necesitas que Dios haga contigo. Tú sabes qué es lo que tú necesitas que Dios, aleluya, te ministre, que Dios se lleve, que Dios te ponga, que Dios te quite. Tú sabes qué es lo que tú necesitas que Dios te dé, o que Dios, aleluya, no te dé. Tú sabes, aleluya, alabado sea Dios. Por eso en esta hora cierra tus ojos ahí. No me mires a mí, no mires al hermano que está al lado, no mires a la hermana que está al otro lado, ni al que está atrás, ni al que está adelante. Usted que está por YouTube también, tú sabes qué es lo que necesitas de Dios. Comienza a orar en esta hora. Órale a Dios en esta noche. Clámale a Dios. Ay, tú y Dios, aleluya, eres tú y Dios. Como Ana, aleluya, identificó que ella necesitaba una intervención divina. Ella necesitaba que Dios tocara su vientre, que Dios tocara sus ovarios, que Dios tocara sus óvulos. Bendito sea Dios. Y ella identificó, y ella se fue a Dios, y Dios acudió a su necesidad. ¿Qué es lo que tú necesitas realmente que Dios haga contigo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Habla con Dios en esta noche, hermano. Habla con Dios, habla, dile, habla, derrama tu alma delante de Dios. Y Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos tus hijos. Aquí estamos, Dios mío, tus redimidos, Señor. Aquí estamos, tu iglesia, Dios mío. Aquí estamos, Señor. Aleluya, Padre, reconociendo que te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Dios mío. Necesitamos que haya una iglesia que hoy está reconociendo que hay áreas donde te necesitan, Señor. Oh Padre, escucha ese clamor. Desciende en esta hora. Muévete, Dios mío. Abasojalaya. Muévete en esta noche. Muévete, Dios mío. Muévete, Señor. Así como tú te moviste